es la Asociación Internacional de Ergonomía. Es la que regula todas las asociaciones de todos los países. ¿Y qué nos dice que es la ergonomía? Dice que es una ciencia aplicada, multidisciplinaria, porque todos ayudan a la ergonomía. Los ingenieros, los médicos, los terapeutas, los fisioterapeutas, los psicólogos, los diseñadores industriales, todos pueden ayudar a la ergonomía. ¿Y cuál es la finalidad de la ergonomía? Que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones del hombre. ¿Qué busca la ergonomía? Adaptar el trabajo al trabajador. Entonces, esa es la misión loable de la ergonomía. Y si yo logro adaptar las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona, voy a optimizar su eficacia, su seguridad y confort. Es decir, voy a facilitar que la empresa sea más productiva. Y como les decía, la ergonomía tiene 4 partes. La ergonomía física biomecánica, la ergonomía ambiental, la ergonomía cognitiva y la ergonomía como organización. Ahora, ¿por qué estudiamos más la ergonomía física biomecánica? Como saben, yo trabajo en un broker que se llama March. Entonces, nosotros tenemos un seguro en Perú, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el STR, Salud y Pensiones. Y vemos de que cada día aumenta la siniestralidad de trastornos musculoesqueléticos, tanto en la parte de salud como en la parte de pensiones. Entonces, la siniestralidad, para que lo sepan, es las primas versus los gastos médicos. Si, por ejemplo, yo pago 100 soles de una prima y por un seguro gasto 160 soles, la siniestralidad va a ser 60%, ¿no? 160%. Entonces, la siniestralidad cada vez aumenta en el punto de la ergonomía física biomecánica y por eso tenemos que comenzar a ver que no aumente y se está trabajando más en ergonomía física. Nosotros en marzo hicimos un estudio, en marzo de este año, y en ese estudio hubieron 252 empresas, ¿de acuerdo? Ahí están la cantidad de sedes, trabajadores, principalmente industria con un 14%, tanto manufactura y textil, construcción 11%, bancos 8%. ¿Y qué nos dijeron? Nos dijeron de que tenemos que comenzar a controlar los peligros ergonómicos porque actualmente hay 59% en las empresas de ausentismo laboral. ¿Qué es esto? Molestias musculoesqueléticas. Y tenemos un 12.9%, 13% de enfermedad ocupacional, de trastorno musculoesquelético. Un manguito rotador, una epicondilitis, un síndrome de túnel carpiano, entre otros. Ahora, le hacemos un zoom a la enfermedad ocupacional. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el sector industrial, manufacturero y textil, donde hay peligros ergonómicos como manipulación manual de cargas, como empuje y tracción de cargas, como movimientos repetitivos, ya tiene un 25% de enfermedad ocupacional. ¿Qué quiere decir? 1 de cada 4 de estos trabajadores tiene un trastorno musculoesquelético. Y otros sectores, como petróleo y construcción, ya están llegando a 14%, 1 de cada 6. Por eso es importante comenzar a hacer ergonomía. Entonces, para poder hacer ergonomía, no es que traigo mi inteligencia artificial y listo, ya está. Y tampoco no se asusten porque la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a los ergónomos o a los ingenieros, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar más bien para hacerlo más rápido. Entonces, para poder usar la inteligencia artificial y para poder hacer programas de ergonomía, tengo que tener un ciclo de gestión, ¿de acuerdo? Y este ciclo de gestión que yo estoy presentando acá es uno basado en las normas ISO. ¿Por qué en las normas ISO? Porque las normas ISO son certificadas por más de 100 países en el mundo, ¿de acuerdo? Y este es un ciclo que empieza con una identificación de peligros a través de la ISO-TR 12295 del 2014, luego tiene una evaluación del riesgo a través de varias normas ISO, la ISO 11228-1 de manipulación manual de cargas, la ISO 11228-2 de empuje y tracción, la ISO 11228-3 de trabajo repetitivo para miembro superior, la ISO 11226 para posturas de trabajo. Luego paso a hacer mis mapas de riesgos para ver qué controlo, luego paso a controlar y luego mi seguimiento, que es la vigilancia médica. A través de ciclo de control puedo establecer un programa de ergonomía en la empresa. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial? Primero, en todo puesto de trabajo que hagamos puede haber hasta 5 peligros ergonómicos. Puede haber manipulación manual de cargas, puede haber
transporte manual de cargas, empuje y arrastre de cargas, movimientos repetitivos con miembro superior y puede haber posturas forzadas. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a un puesto es, luego de observarlo, ver qué peligros ergonómicos hay en ese puesto de trabajo. Entonces, justamente la ISO TR 12295 del 2014 es una guía internacional que me da unas preguntas llave, ¿de acuerdo?, para yo poder hallar estos peligros ergonómicos. Y no solamente me da unas preguntas llave, también me da otras preguntas para poder saber si los factores de riesgo de este peligro, es decir, si las características del peligro son aceptables, están presentes o están críticas. Si son aceptables, no hay que hacer nada, pero si están presentes en el puesto de trabajo y si están críticas, tengo que hacer monitoreos ergonómicos, tengo que hacer la evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? Y esta guía internacional, en muchos países, como por ejemplo Colombia, Uruguay, El Salvador, Guatemala, España, México, Ecuador y entre otros, ya son normas técnicas de esos países. Por ejemplo, en Colombia, estas guías ya son normas técnicas colombianas. Perú no se queda atrás. Dentro de Perú existe el INACAL, que pone todas las normas ISO, y tiene su comité 485. Y en el año 2021 hizo la norma técnica peruana, la RPT ISO TR 12295-2021. Esta norma de este diagnóstico ergonómico para identificar peligros y hacer esta estimación rápida de los riesgos ya es también norma peruana. Por lo tanto, la podemos aplicar porque es un reporte técnico peruano. Yo sé que en el Perú las normas técnicas de INACAL cuestan, así que si alguien quiere esta norma, me avisa y yo se la paso, no hay problema. Listo. Ahora, preguntamos en ese estudio, ¿realiza usted un diagnóstico ergonómico a las empresas para saber qué tipo de peligros ergonómicos hay? Y si hay peligros ergonómicos, ver los factores de riesgo, y no lo hacen un 37% de las empresas. Y cuando vamos nosotros a ver por sectores cuáles son los que casi no hacen, vemos de que tenemos los contratistas mineros o los contratistas de construcción, son los que casi nunca hacen diagnóstico ergonómico. Ellos hacen monitoreos ergonómicos para cumplir, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver ahí algunos errores que pueden haber. Luego tenemos petróleo y energético, 67%, vigilancia privada, 75%, bienes de consumo, 69%, entre otros sectores como pueden ver. Y cuando preguntamos a las empresas cuáles son los peligros ergonómicos más representativos de tu empresa, salió en primer lugar manipulación manual de cargas, en segundo lugar posturas forzadas, en tercer lugar movimientos repetitivos del miembro superior, en cuarto lugar empuje y tracción de cargas y último transporte manual de cargas. Acuérdense de este cuadrito, después más adelante vamos a ver algo interesante. Así que acuérdense qué cosa dicen las empresas. Entonces, para comenzar a identificar peligros en los puestos de trabajo, no necesito una inteligencia artificial, simplemente comenzar a conocer cuáles son las preguntas llave y comenzar a observar los puestos de trabajo para ver qué peligros ergonómicos existen. Por ejemplo, en un trabajo administrativo, ¿qué peligros ergonómicos puede haber? Manipulación manual de cargas. Si el puesto de trabajo tiene que cargar una carga de 3 kilos durante por lo menos una vez dentro de la jornada laboral, tiene el peligro de manipulación manual de cargas. Si, por ejemplo, ese peligro que ha cargado de 3 kilos tiene que caminar con la carga de más de 3 kilos o más de 1 metro, tiene el peligro de transporte manual de cargas. Si, por ejemplo, tiene que agarrar o empujar o arrastrar un carrito llevando carga, tiene el peligro de empuje y arrastre de cargas. Si tiene que usar las manos, los mismos gestos durante al menos 30 minutos dentro de toda la jornada laboral, tiene el peligro de movimientos repetitivos de miembro superior. Y si, por ejemplo, está con algunas posturas como la cabeza, ángulo de flexión más de 25 grados, de extensión más de 20 grados, hacia la derecha o a la izquierda 25 grados, va a tener posturas forzadas, no solamente en cuello, sino también puede ser en la espalda, en los hombros. Entonces, en base a esas preguntas llave que están dentro de la ISO TR 12295, podemos conocer qué peligros ergonómicos hay en el puesto de trabajo. Por ejemplo, un administrativo, ¿qué peligros ergonómicos tiene? Hace labores administrativas,
hace ingreso de datos, tiene movimientos repetitivos del miembro superior y posturas forzadas. Acá hay más labores administrativas, movimientos repetitivos del miembro superior y posturas forzadas, diferentes tipos de personas, trabajando con laptops, trabajando con 2 computadoras, trabajando solo con una. Todos tienen esos tipos de peligro. Luego tenemos trabajos de operarios, ¿no? Por ejemplo, una persona que coloca baldes en parihuela, esa espaldita está con una flexión demasiado en flexión, por lo tanto hay una postura forzada. Traslado de baldes con parihuela, ¿no? Tiene peligros como levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje y arrastre de cargas, ¿no? Acá está, estos baldes pesan más de 3 kilos de todas maneras, los tiene que llevar más de 1 metro y tiene que jalar su parihuela, ¿no? Su estoca con su parihuela, por lo tanto, tiene los 3 peligros. Un operario de grúa, ¿no? Un operario de grúa que trabaja en el muelle y tiene que llevar contenedores de un lado a otro. ¿Qué peligros tiene? Tiene movimientos repetitivos del miembro superior y tiene posturas forzadas, no miden ese cuello. Un javero, ¿no? Una persona que trabaja en agricultura y tiene que cargar jabas. Entonces, ¿qué peligros tiene? Tiene levantamiento manual de cargas. Esta jaba pesa 26.25 kilos. Tiene transporte manual porque tiene que llevarla hasta 80 metros al galpón. Tiene empuje y arrastre de cargas, no, porque no tiene ningún carrito para llevarlas. No tiene movimientos repetitivos de nivel superior ni postura forzada si tiene, ¿no? Miden esa espalda. Una persona que trabaja en un muelle o como estibador, tiene muchas actividades, ¿no? Estiva y desestiva de contenedores, desglosado y encajado. Retira el contenido del contenedor, revisa contenido de contenedor, guarda contenido en las cajas, guarda cajas en el contenedor, va a tener peligros de levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, movimientos repetitivos del nivel superior, posturas forzadas. Una enfermera que saca sangre para los hemos, ¿no? Yo tengo que sacar sangre para el hemo, tengo que tomar muestras de sangre y tengo peligros de movimientos repetitivos del nivel superior y posturas forzadas. Entonces, como podemos ver, en cada actividad que nosotros encontremos, podemos encontrar peligros ergonómicos. Ahora, ¿estos peligros ergonómicos suponen que hay riesgo? No. Recordemos, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad que ese peligro se materialice. Por lo tanto, existe el peligro, pero el riesgo puede ser aceptable. Tenemos que hacer la estimación rápida para poder hallar ese nivel de riesgo y ver si puede causar molestia musculoesquelética o trastorno musculoesquelético. Entonces, en la evaluación rápida, una vez identificado el peligro ergonómico, vamos a encontrar 3 niveles de riesgo. El riesgo aceptable, nivel verde, en donde ya no tengo que hacer nada, y el riesgo alto o inaceptable, nivel rojo, que es crítico, tengo que hacer una intervención, y un nivel indeterminado, donde también tengo que hacer intervención porque ese riesgo podría ser también crítico. Y ya al momento de hacer la estimación de riesgo, vamos a encontrar un nuevo factor que se llama factor de riesgo. ¿Qué es el factor de riesgo? Son las características del peligro. Según nuestra definición de la norma básica de ergonomía, dice aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con los peligros ergonómicos, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo. Es una característica del trabajo que puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, la frecuencia de la tarea. ¿Qué tan rápido tengo que hacer la tarea? Por ejemplo, la fuerza que empleo en la tarea. Por ejemplo, la ausencia de periodos de recuperación. Y preguntando a las empresas, nos dice que el principal factor de riesgo es la fuerza sobre esfuerzos. Luego tenemos la alta frecuencia de movimientos, la bipedestación prolongada, personas que están de pie muchas horas en su turno de trabajo, vigilancia privada, factores físicos mecánicos, duración larga de exposición de dosis, ausencia de periodos de recuperación, entre otros. Acá, para poder hacer la estimación del riesgo, ya puedo utilizar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial actualmente está ayudando a las empresas, no solamente en la ergonomía, sino en muchos sectores. Por ejemplo, hay varios software, hay un software que se llama Neuralis, que tiene algoritmos, que lo que hacen es, están en las cámaras de seguridad y cuando ven un hombre caído, lanzan una alerta al supervisor para que el supervisor vaya a ver a esa persona que se ha caído para poder hacer los primeros auxilios o cualquier tema de salvataje o emergencia.
También existe el software en seguridad para ver si los trabajadores están con su EPP. Y de esta manera, si un trabajador no se lo pone, pueden dar una alerta para que el trabajador tenga que ponérselo o ir al área para que se lo ponga. También hay para ver actos de trabajador, subestándares. Y si el trabajador comete un acto subestándar o está dentro de una línea donde no debería estar, que es una línea de fuego, donde puede haber un accidente, suelta una alarma, ¿no? Esos son algunos usos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en algunos centros comerciales en el mundo, en la época de la pandemia, daban los valores de qué tan calientes están las personas, qué tanta temperatura tenían, para ver si tenían fiebre. Inclusive pueden ver la velocidad de los autos y la matrícula en una avenida o una autopista. En lo que es ergonomía, lo que hace la IA es un impacto significativo en la detección de riesgos ergonómicos, ¿no? Ya que analiza grandes cantidades de datos, las empresas pueden detectar y prevenir los riesgos ergonómicos antes de que causen lesiones a sus empleados. Entonces, es una solución objetiva, precisa y eficiente para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. Hay varias inteligencias artificiales actualmente para la evaluación de riesgos ergonómicos, ¿de acuerdo? Yo he encontrado 4 y 4 he estudiado, ¿de acuerdo? La primera es una herramienta brasilera, se llama Kinebot, que es una herramienta poderosa para la evaluación y gestión ergonómica en empresas de todas las categorías, que es un software que evalúa a los trabajadores mediante filmación y reconocimiento digital y evalúa 30 fotogramas por segundo e informa los ángulos de las articulaciones a lo largo del tiempo y la proporción de tiempos que cada articulación evaluada permaneció en un rango determinado. Ahí vamos a ver qué otras variables hay de Kinebot. Kinebot actualmente es con costo, las empresas tienen que comprarlo, ¿de acuerdo? Por una cantidad de minutos mensuales. En marzo hemos hecho un convenio con Kinebot y es la que estamos usando más. La segunda es del Instituto Biomecánico de Valencia, el IBB de España, y tiene la herramienta que se llama ErgoIA. ErgoIA es un software de análisis biomecánico basado en inteligencia artificial para la evaluación de riesgos ergonómicos. Analiza videos grabados de cualquier dispositivo y emite informes de riesgos ergonómicos de forma automática. Lo que hace el ErgoIA es hacer los monitoreos ergonómicos de OWASP y de REVA, ¿de acuerdo? Que son para postura forzada. El Kinebot también te hace Rula y te hace REVA, que también son para posturas forzadas, aunque tienen unas variantes que vamos a conocer. Otro software que existe es uno francés, que se llama LEA, ¿de acuerdo? Este software es gratuito y ustedes lo pueden descargar para Android y los pueden descargar para iOS. Simplemente tienen que marcar LEA, este es el símbolo, parece una carita con LEA, y lo pueden descargar en sus celulares y tiene un modo gratuito de 30 videos, para hacer 30 videos a puestos de trabajo, para hacer análisis de física biomecánica, ¿no? Ergonomía física biomecánica en los puestos de trabajo. Este es francés. Luego tenemos uno que ha salido hace un mes que se llama Kinin, Motion Tech, de tecnología de medición corporal en línea, que es chileno, ¿de acuerdo? Que es chileno. También recién está aplicando en la industria. Y tenemos uno que aún no sale, que es un software de métodos ergonómicos que se llama ErgoYes, ¿de acuerdo? De Colombia, y que están ya haciendo sus pininos, van a comenzar a incursionar también en la evaluación ergonómica usando inteligencia artificial. Como pueden ver, no es algo nuevo, es algo que ya existe, más o menos tiene 2 años y en el mundo se está desarrollando. Pregunté también, ¿cuánto me cuesta hacer a mí uno? ¿No? Porque a mí me gusta, de ergonomía me gusta la inteligencia artificial. Fui a una empresa que se llama Vacentis, es una empresa española que hace inteligencia artificial. Hacer un software de inteligencia artificial con lo que uno quiere desde cero, te cuesta entre 100.000 y 160.000 euros. O sea, si se puede juntar, lo hacemos, ¿no? Pero difícil. Pero bueno, ahora, ¿qué hacen estas empresas? ¿Gastan entre 100.000 y 160.000 euros? No gastan. Lo que pasa es que dentro de la web hay algunos algoritmos que ya ven el tema de posturas de las personas y utilizan esos algoritmos que ya existen. Eso es abaratar la inteligencia artificial. A ver, cuando uno es ergónomo, tiene que hacer un video del puesto de trabajo. Yo hago un video del puesto de trabajo y luego ese video me lo llevo a mi casa, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es comenzar a ver el video y comenzar a ponerle pausa a los videos y comenzar a ver los ángulos, ¿no? Porque posturas forzadas es por ángulo. Movimientos repetitivos, tengo que contar los movimientos de las manos. Entonces tengo que comenzar a contar
cuántas acciones técnicas hay por mano derecha, por mano izquierda, para poder utilizar los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, una tarea en donde el ciclo de trabajo, por ejemplo, una faja transportadora, que tengo que guardar galletas a una caja, ese ciclo de trabajo puede ser un ciclo de trabajo muy rápido. Quizás cada galleta que guardo en la caja dura 20 segundos, ¿de acuerdo? Y eso es todo lo que hace el trabajador, pero durante toda la jornada. Entonces, ese video de 20 segundos me demora a mí analizarlo unos 5 a 10 minutos. Pero un ciclo de trabajo que sea de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, me va a demorar más. Me va a demorar 30 minutos, una hora. Un mecánico que tiene que desmontar un camión, un motor de un camión que trabaja toda la jornada, es un ciclo de 8 horas. Me va a demorar en analizarlo 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial te ayuda a eso, te ayuda a hacer, primero, a que tenga una precisión. La IA aplicada a la empresa puede realizar una evaluación de riesgos ergonómicos con una precisión mucho mayor que una evaluación humana. El tiempo que se ahorra es de 80% del tiempo, más o menos. Eficiencia puede evaluar una gran cantidad de información en poco tiempo, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos. Objetividad, al utilizar algoritmos para evaluar riesgos ergonómicos, la IA aplicada a la empresa elimina la subjetividad humana y garantiza una evaluación objetiva. Yo tengo el ojo del ergónomo. Puede ser que yo tenga algo de experiencia en hacer un monitoreo ergonómico y puede ser una persona que no tenga experiencia. Y él dice que si hay riesgo en un puesto de trabajo, yo digo que no lo hay. La IA te va a decir si existe o no existe, porque es a través de un algoritmo que te va a calcular el ángulo y listo, ¿de acuerdo? Y la IA también puede monitorear constantemente. A través de las cámaras de seguridad de la empresa puede monitorear un puesto y puede ver cómo está el puesto durante toda la jornada laboral. Y obviamente, si se busca para adaptar el trabajo al trabajador, va a mejorar la productividad. Entonces, estos videos los voy a enseñar al final. Yo cuando pongo el video en la IA comienza a calcular por segundo 30 fotografías del puesto y me comienza a pintar de colores los riesgos ergonómicos en el puesto, de las posturas. Entonces me pone, este es rojo por si acaso, me pone 4 colores, me pone color verde aceptable, color amarillo medio, color rojo alto y color morado crítico. Entonces, yo a través de cómo está la figura moviéndose durante todo el ciclo de trabajo, puedo ir viendo cuánto tiempo tiene ese trabajador, riesgo alto o riesgo moderado o riesgo crítico. Entonces, no solamente es cuando yo le dé pausa a la figura y hago el ángulo, sino durante todo el tiempo que dura. Yo tendría que, para poder lograr este porcentaje, tendría que este video, por ejemplo, que dure 1 segundo, tendría que analizarlo 60 veces, una vez por segundo, para ver que esto sea alto. Y aquí hay otros puestos, ¿no? Por ejemplo, ¿el uso de la laptop incrementa la lesión de cuello? Sí. Acá está, el uso de la laptop hace que el cuello esté en un 80% del tiempo como riesgo alto, porque la persona siempre va a estar con una inclinación de cuello mayor a 20%. El uso de 2 monitores que no estén de frente al usuario en un ángulo máximo de 35 grados, ¿incrementa la molestia del hombro? Sí. Como tengo otro monitor y la persona tiene que voltear a ver el monitor, tiene 100% del tiempo la molestia, el riesgo alto en todo el hombro izquierdo y el 100% en el cuello. Y eso es administrativos. Si vamos a ver nosotros los operativos, tenemos de que la persona que tiene que llevar los baldes de la parihuela, los baldes a la parihuela para poder transportarlos, tiene molestias de tronco en un 57%, de cuello en un 38% y de ambos hombros. Tiene levantamiento manual de cargas crítico y transporte manual de cargas y posturas forzadas determinado. La misma persona con la segunda tarea que tiene que jalar los baldes, tiene empuje y arrastre de cargas crítico con un riesgo de cuello de un 75% riesgo alto. La exposición media del puesto de trabajo es un puesto de trabajo alto, con bastante carga laboral. La persona que está todo el día en la grúa puente y que tiene que estar llevando contenedores de un lado a otro, tiene también una postura forzada de cuello en un 81% y del hombro en 8%. Por lo tanto, esos puestos estamos viendo de que existe el peligro, pero que también existe un riesgo. Y este riesgo puede ocasionar
molestias musculoesqueléticas. Y si esas molestias no son controladas, pueden causar enfermedad ocupacional o trastorno musculoesquelético. Acá interesante porque ya el jabero comienza a presentar colores morados. ¿Qué son colores morados? Son críticos, colores que pueden provocar latigazo. Por ejemplo, la forma en que el jabero carga la carga, valga la redundancia, es, vamos a verlo ahora, es higiene postural, pero tiene un 5% de riesgo crítico en el tronco, lo que se llama el latigazo, y que puede provocar un dolor agudo en la zona lumbar y una baja del trabajador. Tenemos cuello, 7%, y tenemos hombro izquierdo, 17%, porque esta java la carga al hombro, cuando el codo está a la altura del hombro y es un riesgo crítico. Entonces, ahí puede provocar la molestia musculoesquelética, manguito rotador. Los trabajadores que trabajan en estibador de aforo también tienen riesgo crítico en tronco, en cuello, como pueden ver, ninguno se salva. Ahora, la inteligencia artificial va evolucionando a través de las muestras que se hacen. En la inteligencia artificial al inicio, ustedes pueden ver en esta figura 4 personas. La inteligencia artificial saltaba de una persona a otra. Yo tomaba el video con mi celular, luego lo pasaba al software de inteligencia artificial, el algoritmo, y saltaba de acá para acá, saltaba de acá para acá. Ahora, ya con la mejora, se señala qué persona quieres que evalúe y ya evalúa a esa persona. Por ejemplo, va aprendiendo también. La enfermera, esta enfermera tiene riesgo de cuello, 96%, riesgo de tronco, 74%, y hombro izquierdo, 78%, ¿no? Como pueden ver, esta estimación rápida que hemos hecho nos ha dicho que los riesgos son críticos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pasamos a la segunda etapa del ciclo de gestión, que hay que hacer el monitoreo ergonómico. Hay que hacer la evaluación del riesgo. Y a través de las normas ISO. Entonces, ¿te acuerdas que les dije este gráfico hay que acordarse? ¿No? ¿Qué pasa? Pasa de que de acuerdo a los peligros ergonómicos que hay en la empresa, por ejemplo, manipulación manual de cargas, las empresas, preguntamos también, ¿qué monitoreo practicas tú en tu empresa? ¿Cuál es el monitoreo que haces? Y las empresas vemos que hacen REBA y RULA. ¿Está mal que hagan REBA y RULA? No, no está mal. Pero REBA me sirve para postura forzada. Y REBA me sirve para postura forzada. Porque vamos a ver los factores de riesgo, los peligritos del peligro de la postura forzada. Pero si el principal peligro es manipulación manual de cargas, lamentablemente el REBA no me va a ayudar para descubrir cuáles son los factores de riesgo de la manipulación manual de cargas. ¿De acuerdo? Y la manipulación manual de cargas, ¿qué me ayuda? La ISO 11228-1, que me recomienda hacer el método NIOSH. ¿Cuántas empresas usan método NIOSH? Solamente el 26%. Entonces, no hay una correcta aplicación de monitoreos ergonómicos en las empresas según los peligros ergonómicos que tengan. ¿Estamos haciendo el monitoreo? Sí. ¿Lo estamos haciendo para poder ayudar al trabajador a evitar tener una enfermedad ocupacional? No, porque no estamos aplicando el método correcto. Después, movimientos repetitivos, 76% de las empresas aplican método OCRA, 27%. O Job Standard Index, que también es un método para movimiento repetitivo, 6%. Total, 33%. El doble tiene el peligro de movimientos repetitivos. O empuje y tracción de cargas, 58% de las empresas. Y las tablas de Nokis y Riello, que son para empuje y tracción de cargas, solo lo aplica el 3%. Entonces no estamos aplicando métodos correctos. Y cada uno de estos métodos, voy a pasarlo rapidito para no demorarme, cada uno de estos métodos analizan diferentes factores de riesgo, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver los factores de riesgo como el peso, asimetría, frecuencia, ¿no? Esto es el manipulación de cargas en NIOSH, esto es el OCRA, que analiza lo que es movimientos repetitivos, frecuencia, fuerza, postura. Esto es el REBA, que analiza las posturas forzadas, ¿de acuerdo? La herramienta del KineBot, el algoritmo, ¿qué nos da? El KineBot nos da el análisis biomecánico, movimiento por puntuación, que es lo que hemos visto, estos cuadros de porcentaje, nos da el REBA, que es para postura forzada, nos da los ángulos en el tiempo. En análisis de carga también nos ayuda con el levantamiento manual de carga, según la NIOSH ISO 11228-1, con el manejo manual, que es el método MAC, y con el empuje y arrastre de cargas, que es la tabla de Nokis y Riello. Y también nos ayuda con el análisis de repetitividad con el Strain Index revisado. Lamentablemente el Strain Index, si bien es cierto, es un método que la ISO 11228-3 también lo pone,
Yo prefiero usar OCRA porque en el OCRA yo reviso los periodos de recuperación y yo reviso en la postura del hombro. Eso no aparece en el Job Strength Index. Entonces, la misma inteligencia artificial no solamente me dice en el tiempo cuánto tiempo está el riesgo, sino que también me da el resultado del monitoreo ergonómico. Es 8. Es un riesgo moderado en administrativo, para este administrativo. Y lo bueno es que por segmento me da el tiempo del ciclo, ¿ya? Y me da el ángulo en grados. Entonces, este cuello estuvo el 100% en riesgo alto. ¿Por qué? Porque he estado entre 30 y 40 grados todo el tiempo. Entonces ahí yo pudiera ir al trabajador y decirle, trabajador, ¿sabes qué? Tu ángulo del cuello está mal, debería estar en 20 grados y está en más de 30. Y el trabajador puede decir, no, yo trabajo bien. Con esto ya no, porque él se va a ver en un video y va a quedar demostrado que está todo el tiempo en un riesgo alto. Muchos trabajadores piensan que tienen la computadora a la altura de la vista. En verdad no la tienen ahí y hacen ese movimiento del cuello que causa el riesgo. Acá tenemos otro riesgo 8, ¿no? Y nosotros nos vamos a la tabla del REBA, 8 de a 10 es un riesgo alto. Hay que hacer una intervención necesaria pronto, ¿no? Entonces vemos acá otro 8, un riesgo alto, tanto en hombro izquierdo como en hombro derecho, ¿no? Porque está todo el rato mirando la computadora. Los operativos también. Acá tenemos un REBA de 10 y es un riesgo muy alto. Y lo bueno es que no solamente me da el valor de REBA cuando yo hago el monitoreo, sino que me da el porcentaje del tiempo cuánto tiempo fue ese REBA. Por ejemplo, el REBA 10, que es un riesgo alto, ocurre en el 82% de la tarea. ¿Qué quiere decir? Que en el ciclo de trabajo del 100%, el 80% del tiempo, el riesgo es alto. No solamente me da el valor del riesgo, sino también me da el porcentaje del tiempo. Y como pueden ver, cómo se mueve ese tronco. Por ejemplo, cuando carga, ese tronco pasa de moderado a alto durante todo el rato. Y también, por ejemplo, en el REBA del gruero, del que está en la grúa, me dice que el peor REBA fue de 9 y fue encontrado en el segundo 30. Entonces, también te dice dentro del ciclo de trabajo en qué segundo es la peor postura. Y bueno, me dice que el REBA es 9 y me dice que hay riesgo en hombro derecho, ¿no? Utilizo mi ISO 11226 para poder ver los ángulos y yo calculo los ángulos y efectivamente lo que me dijo la inteligencia artificial, que había postura de cuello durante 80% de tiempo, tengo un ángulo de flexión en 31 grados y tengo una postura sentado convexa. Existen las posturas forzadas porque, igual que me dice la inteligencia artificial, yo también lo saco con las normas que existen. ¿De acuerdo? Lo que todavía no hace la inteligencia artificial es el OCRA. El OCRA me ayuda para la parte de postura, pero los otros factores de riesgo, los otros peligritos del peligro, tengo que hallarlos. Por lo tanto, eso todavía es un tema que tiene que trabajar la inteligencia artificial. El gruero, la persona, el javero, el que cargaba las jabas. Miren, en la parte del tronco vimos que era crítico 5% del tiempo. Y cuando vemos el ciclo de trabajo, vemos que está en riesgo crítico solo al inicio. Es decir, cuando carga la jaba. Entonces, yo este riesgo puedo hacer higiene postural. Puedo decir al javero, mira, ¿sabes qué? Cuando cargues la jaba, dobla las rodillas, cárgalo con la espalda recta para evitar que tengas este riesgo crítico en el cuello, en el tronco. Y ese hombro izquierdo está en riesgo crítico durante casi la mitad del tiempo. No puedes cargar a la espalda, ¿no? Lo que tienes que hacer es cargarlo con los dos brazos de manera de frente a tus jabas. Y así evitas el riesgo en hombro izquierdo y en tronco. Ahora, me saca el REBA, que es un riesgo muy alto de 12, ¿de acuerdo? Me saca el ciclo y también me saca el NIOSH, la manipulación de cargas. Yo pongo los datos de lo que he medido este trabajador y me dice que hay un alto riesgo de manipulación de cargas porque la carga pesa 26.25 kilos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le quito una jaba para que sea menos de 25 y ya que cargue de esta manera para evitar que pueda ver el camino y así reduzco riesgo de tronco, de hombro y de peso. Y listo. Simplemente buscando algunas medidas.
La enfermera también, su cuello, miren, todo el rato está en alto. Acá esta enfermera, ¿qué hicimos? Su banquito. Un banquito a la enfermera para que esté sentada y ya no esté mirando a cada trabajador de esta manera, y estaba en el banquito. Le pusimos también a la silla de la persona unos brazos para que la persona pusiera los brazos, las manos en los brazos, y de esta manera evitar los riesgos altos en hombro izquierdo, tronco y cuello. Miren, ese cuello entre 30 grados llega a 40 en algunos grados. Y esta herramienta del Kinebot tiene un resultado. Este es un paper de investigación de Brasil que he traducido, donde dice que se seleccionó 50 puestos de una industria de Paraná, ¿de acuerdo? Y se demostró ser mucho más simple y fácil de aplicar. Hubo una correlación positiva y débil para el tronco, el cuello y el antebrazo de R0,36, ¿no? Y de R0,58. Las correlaciones aún son limitadas. Ya existen correlaciones, que es lo bueno, pero por ejemplo el método OCRA tiene una correlación de 0,86 y se hizo con más de 10.000 personas. Bueno, es un método con 50, donde hay una buena correlación. Yo he estado haciendo uno, les cuento, que he presentado para el Congreso de la Sociedad Peruana de Ergonomía, que es el 1 de diciembre, donde tengo una muestra de 300 puestos administrativos y tengo una fiabilidad de 90%, con una correlación de 0,40. ¿De acuerdo? Entonces, donde se analiza la herramienta, se analiza el método manual y vemos de que te ayuda en verdad, ya que saca los mismos resultados. La etapa de control de riesgo, para ir terminando. Luego, también me sirven los monitoreos ISO para hacer la priorización e intervención, los mapas de riesgo. Por ejemplo, yo tengo una línea de producción, ¿ya? Tengo una línea de producción, tengo una persona que codifica, una persona malveteador, un embolsador, uno que pone la pistola y uno que encaja. ¿Qué puesto hago el control primero? Hice los monitoreos a los 5 y no me alcanza el presupuesto para hacer control. Entonces voy a tener que dejar algunos puestos sin hacer y voy a tener que hacer el principal. También nos dice también los métodos ergonómicos qué hacer. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que en el monitoreo OCRA, checklist, a partir de 22.5 ya se considera un riesgo crítico o muy alto. Entonces, cuando veo de esta línea de producción, veo que hay 3 puestos que pasan los 22.5. El malveteador con 40.8, la pistola con 33.15 y el encajado con 34.43. ¿Ustedes cuál harían primero? ¿Qué me dice? ¿Qué haría primero? ¿Malveteador, pistola o encajado? ¿Quién tiene el valor más alto? El malveteador, correcto. Entonces, ese es el puesto que yo voy a controlar primero. En segundo lugar, el encajado. En tercer lugar, la pistola. Ahora, ¿qué factor de riesgo controlo? El hecho de que yo pueda tener diferentes factores de riesgo con los valores me va a decir también cómo puedo controlarlos. Por ejemplo, cuando quiero hacer el malveteador, me va a decir que la mano, como es un riesgo muy alto, la mano, entonces ese factor de riesgo debería hacerlo, debería buscar una manera para eliminar la postura de mano. Y también la duración, trabajan 12 horas, deberían trabajar 8, y el periodo de recuperación, no hay pausas. No hay pausas en la tarea. La ISO 11228-3 nos recomienda hacer pausas de 8 minutos la hora. Ahora, si yo tengo un movimiento repetitivo de miembro superior, ¿qué pausa debería hacer? ¿Qué hacen las empresas? Pausas activas. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Ejercicios de elongación, de estiramiento para sus trabajadores. Pensemos, si una persona está haciendo movimiento repetitivo de miembro superior, ¿de acuerdo? Para que descanse, ¿le voy a seguir diciendo que siga moviendo su brazo? No es lógico. Lo que tengo que comenzar a hacer son pausas pasivas para que el trabajador no mueva su brazo, siempre y cuando tenga el peligro de movimiento repetitivo de miembro superior. ¿Listo? Y luego comienzo a controlar los riesgos. ¿Y cómo los controlo? Los controlo a través de medidas técnicas. Por ejemplo, preguntamos en la encuesta, ¿ha elaborado un plan de acción a los hallazgos de los monitoreos ergonómicos ejecutados? No, un 44%. Es decir, monitoreo por cumplir la ley, pero no monitoreo para poner controles. Cuenta con un programa de ergonomía, no, un 39%. Entonces las empresas estamos haciendo cumplimiento legal, pero no estamos haciendo reducción de ausentismo laboral por molestias musculoesqueléticas o trastornos musculoesqueléticos.
La ergonomía, por lo tanto, debe ser un enfoque integrado y comprometido en todos los niveles de la organización, entendiendo que la ergonomía es un proceso de gestión de mejora continua. No es parte del PAS, debería ser un programa independiente de la empresa. Otra cosa, según nuestro IPER, que tenemos que hacer por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿qué dice nuestro IPER? Jerarquía de controles, eliminación del peligro, luego controles, sustitución del peligro, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal, que son controles colectivos. Más efectivos, eliminación, sustitución y controles de ingeniería. Menos efectivos, control administrativo y equipos de protección personal. ¿Qué hacemos actualmente? Hacemos capacitación en ergonomía. ¿Eso qué es? Control administrativo. ¿Qué hacemos actualmente? Programa de pausas activas, programa de gimnasia laboral. ¿Eso qué es? Control colectivo, control administrativo. Es decir, no estamos yendo a la fuente, solamente un 18% de los puestos de trabajo hacen programas de rediseño del puesto de trabajo, donde de verdad estamos haciendo controles de ingeniería de sustitución. Y por último, yo tengo que hacer el seguimiento y control del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Ya la vigilancia médica. Aquellos trabajadores que tengan alguna patología, ya tengan una epicondilitis de codo, un síndrome del túnel carpiano de muñeca, un manguito rotador de hombro, tienen que entrar a un programa de vigilancia médica para evitar la agravación del riesgo, como pide la ley peruana. ¿Para qué me ayuda también el software? Por ejemplo, tengo un conserje de limpieza, ¿de acuerdo? Este conserje de limpieza ha hecho una denuncia a su empleador porque tiene un manguito rotador. Entonces, nosotros tendríamos que analizar la tarea del conserje de limpieza que ha hecho una denuncia a su empleador por el manguito rotador. Si existe el riesgo, hay que pagarle su seguro, su indemnización. Si no existe el riesgo, no es ocupacional, es común. Si esto se hiciera con monitoreos ergonómicos, yo tendría que hacer de 6 actividades que hace la persona: limpieza de suelos, limpieza de ventanas, limpieza de baños, limpieza de oficinas y apoyo a recepción y servicio de café, tendría que hacer monitoreos ergonómicos. Tendría que hacer acá 3 monitoreos ergonómicos, más o menos, y acá hay 3 y 2, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Son 6, 8, 10, 12, 14 monitoreos ergonómicos tendría que hacer para evaluar solamente ese puesto, para saber si existe el riesgo o no. Lo que podría suponer 2 semanas de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, lo hicimos con la inteligencia artificial. Fuimos, evaluamos cada uno de los puestos, en limpieza de suelos, lo evaluamos cómo eran sus resultados del hombro derecho, hombro izquierdo, del tronco, el REBA, que era riesgo muy alto, evaluamos la limpieza de ventanas, que ese sí es crítico. La limpieza de ventana es crítico porque levanta el trapeador arriba, codo arriba de hombro, es un riesgo crítico. Pero el tiempo que hace la limpieza de ventana durante toda la jornada laboral no implica un riesgo para desarrollar manguito rotador. Si fuera limpieza de ventana toda la jornada, una dosis alta, tendría manguito rotador en el puesto. Pero si solamente lo hace durante media hora al día o 15 minutos al día, no implica un riesgo, porque hay periodos de recuperación. Entonces, tenemos que analizar la tarea. Por eso dije de que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Nos va a ayudar, pero no reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces vemos esta tarea que sí es alta. Miren acá su hombro izquierdo, aparece en morado, pero la tarea no dura mucho. Limpieza de baños. En limpieza de baños vimos también, este balde pesaba 3 kilos, por lo tanto, aparte de hacer el análisis por análisis de ángulos y del REBA, también hicimos el NIOSH para saber si el riesgo en ese levantamiento era alto o no, salía un riesgo muy bajo. La limpieza de oficina también lo vimos, y vimos el apoyo en recepción, y vimos el servicio de café también con su análisis de puesto. Entonces, analizando todos los puestos, ¿de acuerdo? Haciendo postura forzada, haciendo movimientos repetitivos, haciendo manipulación manual de cargas apoyados con el software, al final nos dio que el cálculo de patológicos, o sea, el porcentaje de personas que están en ese puesto y que pueden enfermarse entre 5 y 7 años, nos salía 7.8. Es decir, un porcentaje muy menor y que puede ser derivado de enfermedad común. O sea, cualquier persona podría tener un manguito rotador en menos de un 10%.
Entonces determinamos de que no, pues ese puesto no enferma a esa persona con ese manguito rotador. Ahora, otro caso que hicimos, que bueno, lo había traído en la otra presentación, es un cajero de supermercado. El cajero de supermercado había salido de que ya tenían descanso médico por manguito rotador. Pero cuando la empresa presentó los OCRAs que había hecho para movimiento repetitivo, el OCRA salía 6 o 9, es decir, riesgo moderado abajo. ¿De acuerdo? Acá también de nuevo, cuando yo voy a hacer el OCRA a un cajero de supermercado, si lo hago cuando está con el paquete de galletas o si lo hago cuando está con con la botella de gaseosa, quizás salga abajo. Pero si lo hago cuando está cargando el pavo de 13 kilos para Navidad o está cargando el balde de 20 litros, puede salir más alto, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis. Hicimos un análisis primero descomponiendo la tarea y luego haciendo 60 veces el monitoreo por cada una de las actividades y demostramos de que el riesgo de un cajero de supermercado era casi muy alto, era 21.5, a lo que salió 6 o 9 con el monitoreo que se hizo. Pues es importante el aspecto técnico de cómo hacer los monitoreos. Ya para ir terminando, ¿qué hemos visto hoy día? Hemos visto que la gestión de los factores de riesgo disergonómicos se basa principalmente en una gestión reactiva frente a desviaciones encontradas o contingencias que afrontan las empresas. No hacemos todavía prevención eficiente que ayude a controlar realmente el impacto de dichos factores en la salud de su fuerza laboral. Sabemos de que es importante controlar los peligros ergonómicos, ya que hay actualmente un 59% de molestia musculoesquelética, de ausentismo laboral por molestias musculoesqueléticas y un 13% de enfermedad ocupacional. ¿Qué más hemos visto? No estamos haciendo correctamente la aplicación de los métodos para hacer los monitoreos ergonómicos. En manipulación manual de cargas, con el 82% de presencia, solo utilizan el método NIOS el 27% de las empresas. Igual, en los movimientos repetitivos de extremidad superior, con 76% de presencia, solo utilizan el OCRA el 27% de las empresas. Y el Jobstein en 6, y al 33% si quieren. Y la mayoría de empresas siguen empleando métodos de estimación del riesgo, RULA, OWASP, y no de evaluación, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que les guste la ergonomía como a mí me gusta. Segundo, conocer los factores de riesgo ergonómico que puedan incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Implementar programas de ergonomía, ya que un programa de ergonomía va a decir a la empresa si ese ausentismo laboral que tiene es ocupacional o no. ¿De acuerdo? Puede ser común también, ¿eh? Pero la mayoría es ocupacional, lo que hemos encontrado hasta el momento. Va a determinar si los riesgos en un puesto de trabajo están relacionados con los trastornos musculoesqueléticos, va a controlar los peligros ergonómicos asociados a los trastornos musculoesqueléticos mediante un ciclo de gestión de riesgos específicos, va a organizar las tareas para combinar los esfuerzos con pausas y descansos adecuados, evitando la acumulación de fatiga, va a desarrollar un plan estratégico para poder controlar los peligros ergonómicos. La ley no me dice que tengo que hacer monitoreos todos los años. Yo con un programa de ergonomía no tendría que hacer monitoreos todos los años. Puedo hacer el monitoreo, puedo trabajar en los factores de riesgo y luego hacer el monitoreo. Por lo tanto, no tiene que ser anual. ¿De acuerdo? Y hay que comenzar a identificar áreas críticas que generen problemas, enfermedades, trastornos musculoesqueléticos. Otro tema, ahora cuando hacemos los monitoreos ergonómicos, nosotros hacemos los monitoreos ergonómicos al puesto de trabajo. Y siempre me dicen, ya, vamos a hacer el puesto de administrativo, el puesto de operativo y el puesto de almacén. ¿Cuántos monitoreos quieres? 3, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros vamos al puesto de trabajo, podemos ver de que la antropometría, las dimensiones que tenemos todos los seres humanos son diferentes. Algunos somos gorditos, otros somos más flacos, otros somos más altos, otros somos más bajitos. Entonces deberíamos hacer monitoreos ergonómicos más a cada puesto de trabajo. La inteligencia artificial me va a ayudar a hacer más monitoreos ergonómicos por puesto de trabajo. Un tema importante también para terminar es la adopción de buenos hábitos por los trabajadores, conociendo sus riesgos. Según un estudio de la EU-OSHA, el 33% de los niños y adolescentes que van a la universidad no tienen hábitos ergonómicos, porque no se enseña ergonomía en el colegio. Y el 33% ya viene con una prevalencia de molestia musculoesquelética, por cargar la mochila, por estar en las carpetas de mala postura, y eso lo arrastramos al trabajo. Y cuando estamos en un trabajo que es cargar peso,
No, nos viene el problema en la columna. Entonces tenemos que crear conciencia, enseñar higiene postural. No tenemos que pensar que el trabajador sabe cómo cargar un peso, sabe cómo estar con su postura, sino enseñarle a hacerlo. Y bueno, y eso es todo por hoy día. Muchas gracias. Si gustan seguirme en el LinkedIn, ahí está mi código QR. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Percy. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Si alguno tiene una duda, la podría decir. ¿Ninguno? ¿Ninguno, chicos? ¿Ya? ¿Sí? Ya, vamos a ver. Este es internet, ¿no? Tiene internet, ¿no? Por encima de un video. A ver, estamos entrando a la plataforma de inteligencia artificial. Bueno, tengo dividido por empresas. Lo que hago en esta parte es subir el video. ¿Cómo saco esto? Subo el video, ¿no? Se pueden subir los videos que tú tomes con la cámara de tu celular, con un trípode, como gusten hacen los videos, y los suben al logaritmo. Y luego ya el logaritmo procesa y me bota los reportes. Entonces acá tengo los reportes, tengo análisis ergonómico para hacer soluciones y tengo para descargar los videos. Vamos a descargar uno, el que salió. Ya está. Y ahí ya debería salir. A ver. Ya está, a ver, vamos a ver.
¿A dónde se van los videos que se descargan? Hay un donde se descarga el videito para buscarlo y abrirlo. Ya hay un video así con un número que se ha descargado en descargas. Sí, esos. Ya se va a descargas, como pueden ver, ya se descargaron 2. Y ahí está el trabajador. Ahí está el trabajador realizando su actividad. Es una actividad que tiene que tomar fotos con un celular a esos tanques que están ahí, ¿no? Luego se va al siguiente. Ahí hay otro. Ahí también tiene que tomar su foto y esa actividad hace esa persona. Como pueden ver, las líneas en ese momento son amarillas, quiere decir que es un riesgo moderado, no es aceptable. Ahí salió un rojito, ahí está verde en algunos momentos. Esa es la actividad que realiza. Y la otra que había, una persona que está en ordena materiales, ¿no? Como pueden ver. Ya tiene algunos riesgos más críticos. Hay más rojos en el cuello, por ejemplo. Ahí salió hombro rojo, morado en cuello. Ahí está morado en cuello de nuevo. Ese cuello hacia arriba es un riesgo crítico de cuello. Entonces, si tuviera que sacar muchas cosas de encima del anaquel, sería crítico para esa posición de la persona. Y en el software, ya para acabar, por cada uno de los puestos que vimos, podemos sacar los reportes que hemos visto. Movimiento por puntuación, REVA, se apunta, se pone algunos datos y listo. Te lanza el reporte, te lanza el monitoreo ergonómico y que tú no lo has hecho, ¿no? Pero ya confías en la máquina porque ya te dio el resultado. ¿Eso qué da? Da al ergónomo la posibilidad de tener mucho más tiempo para plantear las soluciones y buscar reducir el riesgo y no gastar tiempo en hacer la metodología.